Poderoso predicador bíblico. Sea usted un pastor que predica cada semana, un anciano en su iglesia local, o tal vez está preparando su primer sermón. Dios quiere que usted predique la palabra de Dios con poder. Vamos a descubrir 12 pasos para la preparación de un poderoso sermón bíblico. Pero antes de empezar, quiero orar para que el Espíritu de Dios nos guíe. Porque estas lecciones no solo pueden bendecir nuestras vidas, sino que a través de nosotros pueden bendecir la vida de muchas otras. Así que, por favor, ore conmigo. Nuestro Padre Celestial, te agradezco que nos hayas dado tu palabra. Tu palabra es una lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino. Nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es beneficiosa para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y te agradecemos sobre todo que nos hayas enviado a tu Hijo, Jesús, la palabra viva de Dios, para salvarnos, para mostrarnos la verdad sobre tu amor por nosotros y tus planes para nuestro futuro. Señor Dios, queremos compartir esa palabra con poder. Cuando estudiemos hoy los 12 pasos para la preparación de un poderoso sermón bíblico, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, no solo para bendecir nuestras vidas, sino que a través de nosotros muchas vidas sean bendecidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo era un joven predicador, no sabía por dónde empezar con la preparación de una poderosa predicación bíblica. Corría por todos lados tratando de encontrar ejemplos, incluso antes de saber la idea principal de mi sermón. Paraba aquí y luego iba para allá. No tenía una metodología que me ayudara a saber dónde empezar y cómo proceder. En la parte 2 de esta serie sobre la poderosa predicación bíblica, quiero compartir con ustedes una metodología. 12 pasos para la preparación de poderosa predicación bíblica. Tal vez usted ya está predicando y usted puede aprender de estos pasos y decir, sí, ya estoy haciendo esto, pero necesito recordar este paso. O tal vez usted esté listo para dar su primer sermón y entonces estos 12 pasos le serán útiles en la preparación de poderosa predicación bíblica. Entonces empecemos. Paso 1. Elija el texto sobre el cual predicará. No empiece a correr por ahí buscando historias. Elija el texto que predicará porque usted quiere ser no solo un orador popular, sino un poderoso predicador bíblico. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué factores existen que influyen en la elección del pasaje sobre el cual predicará? 4 factores que podrían influir en la elección de un pasaje. Primero, un factor personal. Es decir, usted puede estar leyendo la Biblia y lee una maravillosa promesa y dice, «Oh, eso es algo que realmente toca mi corazón». Por ejemplo, en Mateo 7:12, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, la regla de oro. Usted puede estar leyendo las Escrituras y un texto toca su corazón. Esa es una buena razón para decir voy a predicar sobre ese texto. Un segundo factor es un factor pastoral. Sea usted un pastor o un anciano o un líder laico, puede que usted vea una necesidad en su iglesia. Quizás su iglesia está pasando por una gran tragedia. Tal vez una persona joven murió en un accidente. Y usted dice, necesito predicar una palabra de consuelo.
Tal vez vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré alivio. Él sana a los abatidos y cura sus heridas. Puede que usted vea una necesidad en la familia de la iglesia, y esa preocupación pastoral lo llevará a elegir cierto pasaje de las Escrituras. Un tercer factor que es un factor social. Es decir, cuando vemos algo en la sociedad, tal vez violencia en su ciudad, o inmoralidad, o temor por el futuro. Y usted dice, esta es una importante pregunta que la gente en nuestra ciudad se hace. Entonces usted dice, voy a encontrar un pasaje de las Escrituras que aborde la necesidad de nuestra sociedad. Esa es una buena tercera razón para elegir un pasaje con el cual predicará la palabra de Dios. Y un cuarto factor es la época del año. Por ejemplo, si es la época de Navidad, uno no quiere hablar solo de una historia del Antiguo Testamento. Es una época para hablar de la venida de Jesús a nuestro mundo y lo que su venida significa para la gente hoy. Si está predicando en la época de Pascua, Semana Santa, como se llama en algunos países, no querrá simplemente hablar sobre cómo llevar una vida santa, por muy importante que sea eso. También querrá hablar de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús nuestro Señor. Entonces la época del año también puede influir en la elección del texto que predicaremos. Pero ya sea un factor personal, o una preocupación pastoral, o una necesidad social, o la época del año, el primer paso es siempre elegir el pasaje que predicará. Hemos aprendido una importante lección o paso, elegir el texto que predicará. Yo siempre empiezo por ahí. Pero aquí está el paso 2. Estudie el texto y junte sus anotaciones de sus estudios. Si voy a estudiar un pasaje o texto, necesito ver el contexto. Vea, por ejemplo, en Juan, capítulo 5 y versículo 39. Usted tiene su Biblia, puede leer junto conmigo. Juan, capítulo 5 y versículo 39. Jesús está hablando con los líderes religiosos y esto es lo que les dice. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando yo era un niño, yo pensaba que Juan 5, versículo 39 significaba, estudia la Biblia, busca en las Escrituras en la versión Reina Valera. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo en absoluto. Él está diciendo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Para entender completamente Juan 5, versículo 39, yo necesito ver el contexto. Juan 5, versículo 30. Incluso puede que necesiten leer todo el libro. Por ejemplo, si leo todo el Evangelio de Juan, es decir, todo el contexto para este solo versículo de Juan 5:39, yo descubriré que el mismo Juan nos cuenta el propósito para escribir su libro. En Juan capítulo 20, él nos da su propósito para compartir su testimonio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito, Juan dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando veo el contexto de Juan 5, versículo 39, no solo está diciendo estudien la Biblia o busquen en las Escrituras. No, está diciendo busquen en las Escrituras para encontrar a Jesús, porque cuando encuentren a Jesús, habrán encontrado el camino a la vida eterna. Entonces debo hacerme un tiempo una vez que he elegido mi pasaje para predicar, para estudiar el pasaje y reunir notas. Mientras leo el pasaje puedo descubrir algunas palabras importantes. Por ejemplo,
En una ocasión yo estaba estudiando Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra, transformaos, en el griego es metamorphomai. Tenemos la palabra en español metamorfosis. Esa es una palabra importante. Entonces, mientras estudio ese pasaje, no solo estoy viendo el contexto, además busco palabras claves. Si busco una concordancia en la Biblia, descubro que esa misma palabra, metamorphomai, se usa en Marcos capítulo 9 cuando Jesús va al monte de la transfiguración a orar y la Biblia dice, Él se transfiguró delante de ellos. Cuando yo estudio las palabras claves de un pasaje, me doy cuenta de que hay un maravilloso mensaje. Es como cavar en una mina de oro y encontrar oro, o buscar diamantes en el suelo. Me doy cuenta de que así como Jesús reflejó la gloria de Dios, así es el deseo de Dios de que cambiemos y revelemos la gloria de nuestro Padre en el cielo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, esta segunda lección, estudiar el pasaje y reunir anotaciones, es de vital importancia. Usted no va a compartir todo lo que aprende, pero debe estudiar las Escrituras cuidadosamente, viendo el contexto y las palabras claves del pasaje. Paso número 3. Descubra la idea principal del texto. Llamamos a eso en la predicación la idea exegética. Exégesis significa extraer algo de. Por lo tanto, no pondremos nuestras ideas en el texto, sino que extraeremos la idea bíblica del texto. Esto es muy importante si usted va a ser un poderoso predicador bíblico porque usted no quiere comunicar sus propias ideas. Recuerde lo que aprendimos en la parte 1 de la enseñanza de Jesús. Usted quiere comunicar la palabra de Dios. Entonces usted tiene que encontrar cuál es la idea principal del pasaje que predicará. Yo encuentro la idea principal al descubrir el tema del pasaje y el complemento. ¿Cuál es el tema de un pasaje? Es la respuesta completa a la pregunta ¿de qué está hablando el texto? Para descubrir de qué está hablando el texto, puedo hacer 6 preguntas. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? Esas 6 preguntas me ayudarán a descubrir el tema. Y vamos a ejemplificar eso en un momento, pero recuerde que el tema es la respuesta completa a la pregunta ¿de qué está hablando el texto? También necesito descubrir el complemento. El complemento, ¿qué significa completar? El complemento es lo que el texto está diciendo sobre el tema. Tema más complemento es igual a la idea principal del texto. Déjenme ilustrar esto para ustedes, viendo un texto. Salmos 117, versículo 1. Buscaremos el tema del texto y el complemento. Salmos 117 es uno de los salmos más cortos. Es un buen salmo para que encontremos la idea principal, la idea exegética. Salmos 117, versículo 1 dice: Alabad al Señor todos ustedes los gentiles. Alabad al Señor todos ustedes los gentiles. Y después lo repite en paralelismo hebreo. Alabadle, pueblos todos. Ahora tengo una pregunta para usted. ¿El texto nos está diciendo cuándo debemos alabar al Señor? No. ¿Nos está diciendo dónde debemos alabar al Señor? No. ¿Cuál es el tema de este texto en Salmo 117? Alabad al Señor todos ustedes gentiles. La respuesta es ¿quién? Y el tema de este pasaje, ¿quién debería alabar al Señor?
¿Y el complemento? Todos. Todos los gentiles, todas las naciones. Tema: ¿quién debería alabar al Señor? Complemento: todas las naciones. Gran idea: todos deberían alabar al Señor. Todas las naciones deberían alabar al Señor. Pero noten que si yo expando el pasaje de la predicación e incluyo el versículo 2, el tema cambia. Vean su Biblia. Alabad al Señor ustedes los gentiles, alabadle pueblos todos, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad del Señor es para siempre. ¿Notan que el tema ahora ha cambiado? Ya no está diciendo simplemente quién debería alabar al Señor. La palabra clave ahí, por o por qué. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? Ahora el tema es ¿por qué todos deberían alabar al Señor? ¿Y cuál es el complemento? Bueno, tiene dos partes. Ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Señor es para siempre. Tema: ¿por qué todos deberían alabar al Señor? Complemento: ¿por qué? Y nos da dos partes. Ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Señor es para siempre. Cuando uno esas dos cosas, tengo la gran idea del texto, la idea exegética. Ahora, eso suena muy fácil cuando solo estamos mirando un texto. Pero usted puede tomar ese mismo tema, complemento y ver todo el capítulo, o incluso un libro completo de la Biblia. Pero veamos solo un ejemplo más de un corto pasaje, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Me encanta el libro de los Filipenses, y el versículo 4 del capítulo 4 es muy conocido. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos con nuestros amigos. ¿Los recuerda? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuál de ellos es? Regocijaos en el Señor siempre. Bueno, nos está diciendo cuándo un cristiano debe regocijarse. Ese es el tema de este pasaje. ¿El complemento? Siempre. El cristiano debe regocijarse siempre. Usted dirá, Derek simplemente replanteó el texto con sus propias palabras. Eso es correcto. Simple con un versículo. Pero usted puede hacer lo mismo con un pasaje más grande o con todo el capítulo. Usted tiene que descubrir esa idea principal. ¿De qué está hablando el texto? ¿Qué está diciendo acerca del tema? Tema más complemento igual a la gran idea del texto. Usted dirá, ¿estoy listo para predicar ahora? No. Tengo más pasos y el paso 4 es de vital importancia. Necesito elaborar la idea de la predicación, del sermón. ¿Cuál es la diferencia entre la idea exegética o la gran idea del texto y su idea de predicación? Bueno, a veces pueden ser exactamente la misma. Por ejemplo, si estoy hablando del principio universal, regocijaos en el Señor siempre, puedo decir incluso en mi sermón, regocijaos en el Señor siempre. A veces, si es un principio universal, la gran idea del texto y su idea de predicación pueden ser exactamente la misma. Pero la mayoría de las veces es necesario que sea contemporánea, personal, memorable. Déjeme darle un ejemplo. Moisés le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente. Si estoy predicando ese sermón y estoy predicando de Josué capítulo 1, decir simplemente mi mensaje para ustedes hoy es que Moisés le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente. Amén. La gente lo mirará y dirá, ¿qué tiene que ver eso conmigo? La idea de predicación tiene que ser contemporánea. En vez de decir solamente Moisés le dijo a Josué, el Señor le está diciendo a usted que se esfuerce y sea valiente. ¿Ve cómo se vuelve personal y contemporánea?
Dios quiere que usted se esfuerce y sea valiente. He elaborado una simple y poderosa frase. ¿Recuerdan la lección 6 del Ministerio de la Predicación de Jesús en la primera parte de esta serie? Es positivo. Dios quiere que usted se esfuerce y sea valiente. Esa simple frase es lo que usted quiere que la gente recuerde. Y tendrá que usar la repetición y la reafirmación, porque cuando la gente se vaya y se pregunten ¿qué dijo el anciano hoy? ¿Qué dijo el pastor hoy? ¿Qué dijo esa joven hoy en la iglesia juvenil? Ella dijo, Dios quiere que nos esforcemos y que seamos valientes. Ellos escucharon la idea de predicación de su sermón. El paso 5 en la preparación de una poderosa predicación bíblica es determinar el propósito de su sermón. ¿Por qué está predicando este sermón? Usted dirá, bueno, porque me lo pidieron. No, no es eso de lo que estoy hablando. Usted dirá, soy el pastor, debo hacerlo. No. ¿Qué es lo que usted desea lograr? ¿Cuál es su objetivo? Puede que algunos de ustedes sepan cómo lanzar una flecha. Si yo le diera un arco y una flecha y le dijera dele al blanco, ¿cuál sería su primera pregunta para mí? Diría, Derek, ¿dónde está el objetivo? ¿El objetivo está por aquí o por allá? Si yo no sé dónde está el objetivo, no puedo alcanzarlo. Lo mismo pasa con la predicación. Yo necesito saber el propósito de mi sermón. ¿Estoy tratando de explicar una difícil enseñanza de las Escrituras? ¿Estoy tratando de probar algo que dice Jesús? ¿Realmente es cierto cuando Él dice, y aún mayores hará porque yo voy al Padre? ¿Estoy tratando de aplicar una enseñanza de las Escrituras a la vida diaria? Jesús dice, ama a tus enemigos, pero hoy tengo una pregunta. ¿Cómo se ve eso en el siglo XXI? Entonces necesito saber cuál es mi objetivo. ¿A qué estoy tratando de acertar? Ya sea que esté tratando de explicar o probar o aplicar. Estoy seguro de que todo sermón tiene alguna aplicación, pero algunos sermones pueden ser más certeros. Por ejemplo, todos recordamos que el Sabbat es un día sagrado. Pero, ¿cómo se ve eso en el siglo XXI? En la ciudad que nosotros llamamos hogar. Una vez que sé el propósito de mi sermón, cuál es mi objetivo, eso me ayudará mientras elaboro la conclusión del sermón. Aún no hemos llegado ahí, pero necesito saber por qué estoy predicando el sermón. Paso 6. Seleccione la forma de su sermón. ¿Cuál es la forma que va a tener su sermón? Ya sé cuál es mi idea principal. Podría decir, no hay pecado que Dios no sea capaz de perdonar. Jesús puede liberarlo. Cualquiera sea esa simple idea, ya sé eso, pero ahora, ¿cómo voy a predicar el sermón? ¿Cuál es la forma de su sermón? Es el paso 6. Elegir la forma de su sermón. Déjeme compartir un par de opciones. Una es una idea explicada. Esta es cuando usted encuentra una idea en el texto y encuentra una explicación en el texto. Por ejemplo, usted conoce el texto en 1 de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ese es el tema. ¿Qué pasa cuando confesamos nuestros pecados? ¿Y cuál es el complemento? Bueno, Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Lo ve? Hay una forma de sermón ahí, una idea explicada. Entonces yo puedo elegir esa simple forma de sermón, una idea explicada y decir, hoy queremos hablar de ¿qué pasa cuando le confesamos nuestros pecados a Dios en el nombre de Jesús? Vamos a descubrir 2 bendiciones. ¿Cuáles son las 2 bendiciones? Bueno, ahí están las 2 partes del complemento. Descubriremos una bendición. Él perdonará nuestros pecados. Una segunda bendición, Él nos limpiará. Ahora, por favor, no agreguen una tercera y cuarta parte a su sermón. La idea está explicada en 2 partes. Al predicar Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. El tema, ¿por qué no se ha de turbar el corazón? Y ahí encontraremos 3 razones por las que no se ha de turbar nuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Voy a preparar lugar para vosotros.
Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esos son los 3 pasos de su sermón, una idea explicada. No agregue una cuarta o solo use 2 porque el texto le da la forma para su sermón. Quizás yo quiero abordar un problema y empiezo de manera inductiva simplemente hablando de un problema en nuestra sociedad. Tal vez he notado una necesidad social y entonces hablo sobre un problema. Problema, solución. Solo 2 partes en el sermón. Problema, solución. Ahora, si estoy usando esta forma de sermón, ¿cuánto tiempo debo ocupar en el problema? ¿Debo ocupar la mitad del sermón en el problema? Usted dirá, no. Eso es mucho tiempo para hablar del problema. ¿Cuánto tiempo debo ocupar? ¿1/4 del tiempo? No creo que esa sea la pregunta correcta que se debe hacer. Lo que debería preguntar es ¿cuánto tiempo es necesario para convencer a mis oyentes de que tenemos un problema? Tan pronto ellos se den cuenta de que hay un problema, entonces puedo llevarlos a la palabra de Dios porque yo quiero predicar la palabra en lugar de opiniones humanas, problema, y yo les doy la solución con la palabra de Dios. Hay muchas otras formas de sermón. Una forma popular de sermón hoy es narrativa, es decir, una historia. Pero incluso una historia tiene forma. Para contar la historia de David y Goliat, usted puede empezar con David cuando era un muchacho cuidando las ovejas de su padre, teniendo que luchar contra leones y osos. La segunda parte de la historia podría ser cuando llega a hablar con sus hermanos, y cómo ellos lo reprendieron y cuando incluso el rey no entendió lo que Dios lo envió a hacer. La tercera parte de la historia, David yendo con fe contra ese enorme gigante Goliat. Pero recuerde, incluso en un sermón narrativo hay pasos para su sermón, tiene forma. Y también recuerde que necesita esa sola y poderosa idea. Usted no solo cuenta una historia y se sienta. ¿Cuál es esa frase simple y memorable? Usted puede decir con la historia de David y Goliat, cuando creamos completamente en el Señor, obtendremos la victoria. O tal vez más personal, cuando usted crea completamente en el Señor, usted obtendrá la victoria. Entonces, ya sea que usted use una idea explicada o problema y una solución, la narrativa, diferentes formas de sermón, pregunta y respuesta, no esto, sino esto, usted ha elegido ahora una forma de sermón que lo ayudará a escribir y elaborar su sermón. ¿Qué hay del paso 7? Ahora empezamos a reunir información de apoyo. No podíamos hacer esto antes porque no sabíamos cuál era la idea principal ni la forma del sermón, pero una vez que he descubierto la idea principal de mi sermón, y ya sé la forma de sermón que usaré, puedo reunir materiales de apoyo. Entonces, ¿a dónde voy para encontrar ese material de apoyo? Bueno, si usted es un poderoso predicador bíblico, usted va a ir primero a la palabra de Dios. Ahí, en pasajes paralelos, historias de las Escrituras, encontrará información que le ayudará a completar su sermón. Pero recuerde, ya sea que elija un texto o una historia, todo apunta a la idea principal. Si la forma de su sermón es no esto, sino esto, no se conformen, sino que transfórmense. Usted puede contar la historia de alguien que se conforma con este mundo, que transigió. Hay muchas historias en las Escrituras. Una que inmediatamente se me viene a la mente es la del rey David, que camina por el tejado de su palacio y ve a alguien bañándose, Betsabé, y él cede. También hay historias de transformación. Saulo en Pablo es un maravilloso ejemplo, pero para reunir material de apoyo voy a encontrar eso en la Biblia. Voy a encontrar eso en las noticias de cosas que están pasando en mi propia ciudad, mi propia familia, y voy a encontrar ejemplos. Hablamos de eso en la parte 1. Lecciones del ministerio de la predicación de Jesús en la vida diaria, pero sabiendo qué ejemplos elegir y cuáles puedo dejar de lado porque ellos arrojan luz sobre la idea principal del sermón. El paso 8 en la preparación de una poderosa predicación bíblica es desarrollar la presentación del sermón.
Tengo que sonreír porque cuando recién empecé a predicar yo empezaba con la presentación en mi preparación, pero ese es el lugar incorrecto para empezar. ¿Por qué? Bueno, todavía ni siquiera sé cuál es la idea principal, ni siquiera he elegido el pasaje que predicaré, ni he estudiado el pasaje, y estoy tratando de empezar a escribir un sermón. Eso simplemente no funcionará, eso es perder mucho tiempo. Pero ahora ya sé la idea principal de mi sermón, he estudiado el pasaje y reunido mis anotaciones. Ahora sé la forma de mi sermón. Ya tengo el material de apoyo, estoy listo para desarrollar una poderosa introducción al sermón. Toda introducción debe incluir 3 partes. Primero, quiero captar la atención. Puedo hacer eso con una frase sorprendente, con una historia, con un ejemplo visual. Quiero captar la atención de mi auditorio. ¿Cuánto tiempo cree que tiene para eso? Bueno, piense en alguien. Quizá en la recepción de un hotel que está viendo televisión y con el control remoto. Ellos no esperan mucho tiempo antes de decidir, ¿veo eso? ¿O mejor veo otra cosa? Cuando usted está parado al frente, no tiene mucho tiempo, incluso su lenguaje corporal, mientras mira a sus oyentes. Usted sonríe y dice, tengo un mensaje de la palabra de Dios hoy, un mensaje que cambió mi vida. Creo que cambiará la vida de ustedes también. Capturó su atención. Esa es la primera parte importante de una introducción. Pero en segundo lugar, tengo que hacer aflorar una necesidad en mis oyentes. En otras palabras, puedo captar su atención, pero no puedo mantenerlos así todo el tiempo. Ellos tienen que decir, necesito escuchar esto. Tal vez ustedes han experimentado pruebas en sus vidas, como en la historia que acabo de contar, y ustedes dicen, Dios, ¿cómo puedo encontrar victoria sobre el enemigo? Repentinamente me he conectado con una necesidad en su corazón. Captar la atención. Hacer aflorar una necesidad. Y después introducir el desarrollo del sermón. Si estoy predicando didácticamente, compartiré la idea principal en el comienzo, en la introducción. Por ejemplo, Jesús puede liberarlos. Esa es mi idea principal de la prédica, se los diré en la misma introducción. Esa es una metodología didáctica. Si estoy predicando inductivamente, en especial a personas que tal vez no quieren escuchar, puede que no les diga la idea principal, pero al menos les diré el tema. Hablando de alguien en cautiverio, les preguntaré, ¿hay algún encadenamiento o encarcelamiento que esté experimentando? Y entonces les diré, hay alguien que puede liberarlos. Eso es inductivo, al menos les diré de qué voy a hablar, incluso aunque no les haya dado la idea completa del sermón. Captar la atención, hacer aflorar la necesidad, introducir el desarrollo del sermón. Ese es el paso 8 en la preparación de una poderosa predicación bíblica. Pero luego, la conclusión. La conclusión es tal vez la parte más importante del sermón. Recuerden el paso 5, necesito saber mi objetivo, ¿por qué estoy predicando este sermón? ¿Qué estoy tratando de lograr? Eso se vuelve de vital importancia cuando estoy elaborando la conclusión. ¿Qué necesito hacer en la conclusión? Bueno, necesito resumir. Si he compartido 3 bendiciones, las resumo nuevamente. 2 cosas que pasarán si confieso mi pecado, las resumo nuevamente. No esto, conformarse, sino esto, transformarse. Resumiré los pasos principales de mi sermón. Tengo que asegurarme de hacer eso en mi conclusión. También tengo que asegurarme de aplicar el mensaje a mis oyentes. ¿Qué significa esto para sus vidas hoy? Si no lo he aplicado hasta ahora, al menos lo haré en la conclusión. Entonces hemos escuchado que Josué debía esforzarse y ser valiente. ¿Qué significa eso en sus vidas hoy? Si usted tiene que tomar una decisión importante sobre su familia, si se está enfrentando a un reto en el trabajo, este mensaje de la palabra de Dios puede bendecirlo. Recuerde, Dios quiere que usted se esfuerce y sea valiente. Estoy aplicando el mensaje, resumir, aplicar. Y la tercera parte de la conclusión es hacer el llamado. Acuérdense de las lecciones de Jesús. Tenemos que llamar a la gente a que responda. La conclusión es de vital importancia. Paso 10.
La preparación de una poderosa predicación bíblica. Usted dirá, ¿cuándo voy a empezar a escribir el bosquejo de mi sermón? Ahora es el momento. Paso 10. Cuando era un joven predicador empezaba el paso 1 escribiendo. No sabía a dónde iba, cuál era la idea principal, cuáles eran los pasos de mi sermón. No sabía por qué estaba predicando el sermón. Pero ahora hemos trabajado con estos pasos importantes. Elegimos el texto para predicar. Estudiamos el texto y reunimos notas. Encontramos la idea principal del texto. Elaboramos la idea de nuestra prédica. Todos estos pasos de vital importancia mientras elaboramos la forma del sermón. Determinamos por qué estamos predicando el sermón. Encontramos la forma del sermón, paso 6. Reunimos material de apoyo, paso 7. Introducción, paso 8. Conclusión, paso 9. Ahora estoy listo para dar a luz el bosquejo. Uso la expresión dar a luz porque en este punto simplemente estoy muy listo para escribir el sermón y no me voy a preocupar de escribirlo perfectamente. Solo quiero sacar las ideas y ponerlas en el papel. Cuando yo era un joven predicador trataba de escribir algo como un artículo perfecto. Eso no es lo que debemos hacer. Necesitamos escribir el bosquejo del sermón tal como hablamos, porque el sermón es un discurso oral, no es un capítulo de un libro. Y no se preocupe por dijo esto perfectamente, solo permita que fluya, el sermón nazca y aprenderé mucho de él mientras avanzo al paso 11. Ese paso 10 solo puede tomar 2 horas. Usted dirá, ¿se puede escribir un sermón en 2 horas? Yo le diría, si ha seguido los primeros 9 pasos, podrá escribir un poderoso sermón en 2 horas. Aún no ha terminado, pero como ha seguido estos pasos importantes en la preparación de una poderosa predicación bíblica, la escritura del bosquejo puede ser muy rápida. No se preocupe porque sea perfecto, porque todavía no ha terminado con su preparación. Muchas pautas para preparar sermones solo llegan al paso 10, escribir el bosquejo del sermón, pero en realidad yo quiero sugerir que hay 2 pasos más que son de vital importancia. El paso 11, que es internalizar el sermón. De la predicación de Jesús hemos aprendido que Él estaba consciente de su audiencia, entonces necesito llevar el sermón hacia mi interior para que cuando me pare a predicar, tenga muy claros los pasos principales de mi sermón, la idea principal, cómo voy a concluir, cuál va a ser mi llamado. ¿Cómo llevo este sermón hacia mi interior? Yo describo este proceso como un guía turístico. Usted ha escrito su bosquejo, ya sabe los pasos principales, no se conformen sino transfórmense, y ahora usted transita por el sermón. Entonces dice, primero quiero hablarles hoy acerca de no conformarse a este siglo. Puede compartir un ejemplo de la Biblia acerca de alguien que se conformó o un ejemplo de la vida diaria. Pero ahora quiero hablarles del plan de Dios de que serán transformados. Compartir un ejemplo de la Biblia, tal vez un testimonio personal. Usted transita por el sermón, no está leyendo el bosquejo palabra por palabra. Está transitando por el sermón como un guía turístico, señalando estos aspectos importantes del mensaje. Si ha descubierto que vienen 3 bendiciones, que no se turbe vuestro corazón. Les mostraré las bendiciones primero. Pueden confiar en Jesús como confían en el Padre. Jesús ha ido a preparar un lugar para ti. Él volverá otra vez. Avanzo como un guía turístico por el sermón. Mientras hago eso, y esto es de vital importancia, si usted quiere ser un poderoso predicador bíblico a medida que internalizo el sermón, se me pueden ocurrir nuevos ejemplos o nuevas formas de decir algo. Incluso puedo encontrar una forma más poderosa de decir esa única y poderosa idea. Que reescribir eso en mis notas. No para poder perfeccionar mi artículo, no, pero puedo aprender y recordar lo que aprendí durante esta internalización. Quiero sugerirle a usted que transite por el sermón al menos 5 veces antes de predicarlo. Puede hacer eso mientras va en su auto,
Puede hacerlo mientras hace ejercicios. Ha hecho la parte fuerte del estudio, ha elaborado la forma de su sermón, ha encontrado ideas de apoyo, sermón, introducción y conclusión, dio a luz su bosquejo. Ahora solo está internalizando, así que puede hacer eso mientras usted almuerza. Al menos 5 veces usted querrá transitar por su sermón. Y luego, justo antes de predicar, aún parte del paso 11, la internalización, justo antes de predicar, lo que llamo la revisión de último minuto. Estoy sentado ahí antes de pararme y tal vez si usted está sentado al frente de la iglesia, tiene que hacer la revisión de último minuto en otro cuarto, o si está sentado justo al frente, una fila de asientos. Usted puede, justo antes de predicar, revisar rápidamente su bosquejo, no para tratar de memorizarlo, sino para recordar cuál es la idea principal, cuáles son los pasos principales de mi sermón, cuál es mi llamado, cuáles son mis frases iniciales. Entonces puedo pararme y decir, Dios quiere que ustedes encuentren la libertad. No tengo dificultad, sé exactamente dónde empezar, cuáles son mis pasos principales y cuál será mi llamado. Esa revisión de último minuto es de vital importancia, de modo que cuando se pare a predicar, haya fuerza incluso en su lenguaje corporal, porque el Espíritu del Señor lo ha ungido y le ha dado un mensaje para compartir. Pero hay un último paso, nuevamente a menudo ignorado, pero de vital importancia si quiere ser un poderoso predicador bíblico. El paso 12 es escuchar mientras predica. Usted dirá, Derek, ¿a quién debo escuchar? Debe escuchar a Dios y escuchar a su auditorio. Estoy orando mientras predico, mientras transito por el sermón una vez más. Estoy orando mientras predico y el Espíritu de Dios podría traer otro texto a su mente que ilustra la idea principal. ¿Es aceptable agregar ese texto? Por supuesto. Usted ora mientras prepara, pero también ora incluso mientras predica. Tal vez usted vea a una persona joven ahí que obviamente está pasando por grandes retos y el Espíritu de Dios lo inspira a agregar un ejemplo o a mencionar algunos de los retos que enfrenta la gente joven. Usted está escuchando a Dios y está diciendo, Dios, guíame tú mientras predico tu palabra poderosa. Pero también está escuchando a su auditorio. Está notando qué mensajes le están enviando ellos. ¿Usted sabe que todos los oyentes envían mensajes a los oradores? A veces dicen palabras como amén, alabado sea Dios. Otras veces solo con el lenguaje corporal. ¿Cómo sabe si alguien está escuchando? Usted dirá, bueno, ellos me miran y me siguen con la Biblia, sonríen, asienten. Si no están interesados, se cruzan de brazos, se echan hacia atrás. Estoy escuchando no solo a Dios, también estoy escuchando al auditorio porque le estoy pidiendo a Dios, ayúdame a conectarme con ellos, ayúdame a notar las lágrimas que corren por las mejillas de una señora o al muchacho que se inclina hacia adelante, porque mientras me acerco a hacer un llamado, querré hablarles directamente a ellos, porque el Espíritu de Dios ya les ha hablado. Escuchar mientras predicamos es de vital importancia porque, al final, la poderosa predicación bíblica es un evento sobrenatural. Es un milagro de la gracia de Dios que Dios puede tomar a un frágil ser humano como usted, como yo, ungirnos por el Espíritu y usarnos para predicar un mensaje que puede cambiar la vida de quienes nos rodean. Y entonces, aún mientras estamos predicando, estamos orando y Dios no solo cambia sus vidas, sino que cambia mi vida también. 12 pasos para la preparación de una poderosa predicación bíblica. Y entonces cuando se pare a predicar, hable con una fuerza sagrada, porque le ha pedido al Espíritu que esté con usted. Usted ha acompañado su preparación con oración e incluso ahora ore. Señor Dios, pon tu mano sobre mí, que esta palabra no solo cambie las vidas de mis oyentes,
sino que mi propia vida también sea transformada. Quiero orar por usted. Sea usted un pastor, un anciano, un predicador laico, o tal vez si está preparando su primer sermón. Que Dios lo bendiga y sea su maestro en este viaje. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos que nos hayas dado tu palabra. Tú nos has dicho que vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones, enseñándoles a observar todas las cosas que tú, Jesús, nos ordenaste. Y nos has dado la promesa de que estás con nosotros siempre, incluso hasta el final de los tiempos. Oro para que tú nos conviertas en poderosos predicadores bíblicos, que los pasos que hemos aprendido en esta sesión sean bendecidos por ti, no para hacernos un nombre para nosotros, sino para que tu nombre sea honrado y nuestras vidas sean bendecidas. Esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a hablar de una entrega eficaz del sermón. Eso es muy importante. Descubriremos y aprenderemos cómo presentar la palabra de Dios con poder. Pero antes de hacerlo, quiero orar y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a ser poderosos predicadores bíblicos. Oremos juntos. Nuestro Padre en el cielo, te agradecemos porque nos has dado tu palabra y nos dijiste: vayan y prediquen el Evangelio a toda nación. Hayamos sido predicadores por muchos años o ancianos de nuestra iglesia, o si estamos preparando nuestro primer sermón, queremos predicar la palabra de Dios con poder. Gracias por las lecciones que ya hemos aprendido. Y ahora que veremos la entrega eficaz del sermón, por favor, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, que podamos predicar la palabra de Dios con poder. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Una entrega eficaz es vitalmente importante. Yo quedé impresionado hace algunos años cuando leí una investigación que afirmaba que la comunicación solo es un 7% de palabras. Solo un 7%. 38% es cómo decimos las palabras. Llamamos a eso entonación o interpretación oral. Y 55% es lo que está pasando con su cuerpo mientras se está comunicando. Las palabras son solo una pequeña parte de la comunicación. Les daré un ejemplo. Puedo decir a mi esposa: te amo. Y estoy comunicando algo. Pero si salgo a la calle y escucho a alguien discutiendo y diciendo «¿te amo?», las mismas palabras, pero un mensaje totalmente diferente. La forma en que las palabras son dichas cambia el significado. Si voy a ser un comunicador eficaz, no podré decir «Dios te ama y quiere que seas salvo», porque mi cara y mi lenguaje corporal están comunicando que Dios es una persona terrible conmigo. Necesito que mis palabras, mi entonación y mi lenguaje corporal concuerden. Eso es máximo impacto, yo digo. Dios te ama y quiere que seas salvo. ¿Ven qué tan importante es la entrega? Y si esas tres cosas no concuerdan, las palabras, la forma en que digo las palabras y mi lenguaje corporal, la gente le creerá a mi cuerpo y a la forma en que digo las palabras. Puede que ni siquiera puedan escuchar las palabras si no las digo eficazmente. Entonces, cuando pienso en ser un poderoso predicador bíblico, le pido a Dios que a través del Espíritu Santo me ayude no solo en la preparación del sermón, sino que ahora cuando me pare a predicar, que el Espíritu me ayude a dar el sermón en forma eficaz. A medida que voy avanzando en el sermón, ¿recuerdan el paso 11? A medida que avanzo en el sermón, tengo que internalizarlo y ahora mientras lo predico, no solo estoy pensando en qué palabras decir, sino en cómo voy a decirlas para que ellas puedan tener un máximo impacto. Estoy pensando en la
interpretación oral y los gestos. Veamos primero la interpretación oral, es decir, cómo decir las palabras eficazmente. Hay 4 componentes en la interpretación oral y quiero usarlas sabiamente para poder tener una presentación eficaz de la palabra. Lo primero es el tono. Ustedes notan en mi forma de hablar que mi voz está más o menos en esta nota, pero si siempre hablo en la misma nota y digo, quiero decirles hoy que Dios los ama y Él quiere que sean salvos, ustedes dirán, Derek, eso es muy aburrido. Llamamos a eso monotonía, siempre hablando en la misma nota. Si ustedes quieren tener una comunicación eficaz, el primer aspecto es el tono, variedad de tono. A veces digo, regocijaos. Muy alto. El valle de la sombra de la muerte, muy bajo. Es como cantar una canción. Yo no canto solo, Cristo me ama, esto sé, pues la Biblia dice así. No. Cristo me ama, esto sé. Escuchamos una melodía en la canción. Así también debe haber una melodía en mi forma de hablar. Algunas personas tienen naturalmente una voz baja, entonces deben asegurarse de que cuando digan, mi copa está rebosando, deben subir. Algunas personas tienen una voz alta, naturalmente. Estos deben asegurarse de que cuando hablen de sufrimiento y muerte, deben usar un tono más bajo. La palabra clave es variedad. Variedad. Y esa variedad es dada por las palabras. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Escuchamos la variedad y la melodía. Entonces, cuando piensen en una interpretación oral eficaz, piensen en el tono, la melodía de su voz. También necesito recordar el volumen. A veces hablar suavemente y otras hablar con fuerza. Y el volumen es dado por el contenido de mi mensaje. Por ejemplo, yo podría decir, levanten las trompetas y dejen que suenen fuerte. Pero también, Jesús te ama. ¿Lo ven? Es más suave. No, levanten las trompetas, Jesús te ama, Él quiere. Siempre hablando con el mismo volumen. No. Variedad. A veces fuerte. Bendice, alma mía, al Señor. Él puede darles paz hoy. Vemos la variedad en el volumen. Variedad en la melodía o el tono. Variedad en el volumen son parte de una interpretación oral eficaz. También necesito pensar en la velocidad de mi discurso. La velocidad de mi discurso. A veces puedo hablar rápidamente y otras veces lentamente. Cuando yo era joven, tenía que tomar un tren a la escuela. Me subí al tren en la mañana. Tal vez ustedes han andado en tren y podrán entender mi experiencia. Y el tren empezaba a moverse. Chucu, 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 chucu. Y solo tenía que estar en el tren por un rato. Cuchum, 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 cuchum. Ese ritmo, sin ningún cambio, me hacía dormir. A veces la gente predica siempre a la misma velocidad y siempre hablando así una y otra vez el mismo ritmo y se vuelve muy monótono y la gente tiende a quedarse dormida. Entonces, a veces necesito hablar rápidamente y otras veces lentamente. Por supuesto que mi volumen cambiará y el tono de mi voz. Hay vida en mi presentación, no solo las palabras, sino cómo digo las palabras. Por cierto, cuando era estudiante e iba en el tren, ¿saben por qué despertaba? Chucu, 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 chucu. Oh, despertaba porque había un cambio en el ritmo. Entonces, cuando predicamos, si no queremos que la gente se quede dormida, necesitamos variedad de ritmo. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora sobre la interpretación oral eficaz? Tono, la melodía de nuestra voz. Volumen,
a veces fuerte, a veces suave. Y ritmo o la velocidad del discurso. Un último factor importante en la interpretación oral eficaz es pausar o el uso del silencio. A veces solo necesito dejar de hablar. ¿Cuándo creen ustedes que sería eficaz hacer una pausa? Ustedes dirán tal vez si hago una pregunta. Muy bien. Si pregunto ¿qué es lo que Jesús quiere que hagan? Hago una pausa. No digan ¿qué querría Jesús que hicieran? Yo iba caminando por la calle. No, esperen. Tal vez solo tiene que hacer que el punto clave del sermón sea Jesús puede liberarlos. Espere, pausa. Tome tiempo para pensar lo que oye. No importa lo que hayan hecho. Pueden haber ido aquí o allá. Puede que hayan perdido muchos años. Cambio de ritmo. Jesús puede liberarlos. Note cómo el uso de pausas es una interpretación oral útil y eficaz. Y si solo aprendemos acerca de la interpretación oral, eso moverá nuestra entrega a un nivel más alto de efectividad. Entonces ahora vamos a practicar. Quiero invitarlos a abrir su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 18. 2 de Samuel, capítulo 18. Es la historia de un mensajero que visita al rey David. 2 de Samuel, capítulo 18. Yo voy a leerlo de mala manera. ¿Bien? No me gusta hacer eso, pero lo leeré pobremente para ejemplificar una pobre interpretación oral. Leeré 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 31. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy el Señor ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo, decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Amén. Usted dirá, Derek, eso estuvo realmente malo. Las palabras son importantes, pero la forma en que usted dijo las palabras fue muy aburrida, monótona. Eso no tenía vida. Entonces quiero que le dé una mirada al texto. Tal vez incluso quiera detener la videograbadora. Dé una mirada al texto y quiero que piense cómo diría usted estas palabras. ¿Cuándo cambiaría la melodía de su voz? A veces arriba, a veces abajo. ¿Cuándo cambiaría alto y suave? ¿Cuándo hablaría rápidamente o cuándo lentamente? ¿Cuándo se detendría? Pausa. Que la gente tenga tiempo para pensar. Tal vez usted quiera practicar solo y después le daremos otra mirada al texto y pensaremos en cómo entregaremos este pasaje en una forma que maximice el impacto para el reino. Estamos viendo 2 de Samuel, capítulo 18, y versículos 31 al 33. En este momento no estamos pensando en los gestos ni en el lenguaje corporal, aunque puede que surjan automáticamente. Solo estamos pensando en la interpretación oral, porque recuerden, las palabras son solo el 7%. El 38% de una predicación eficaz es el cómo lo digo. Entonces tratemos otra vez, tal vez con un poco más de vida. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy el Señor ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien?
Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal, que se levanten contra ti. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Hijo mío, Absalón, hijo mío. ¿Notan la diferencia? Ahora, no estoy sugiriendo que ustedes deban interpretar el texto como yo lo hice, pero tenemos que pensar en cómo comunicar la palabra para poder darla con eficacia. Recuerden, las palabras solo son el 7% de la comunicación. Cómo las digo con mi interpretación oral es vitalmente importante. 38%. Hablamos de eso en cuanto al tono, volumen, velocidad del discurso y pausas. Pero eso es solo el 45% de la comunicación. ¿Cuál es el otro 55%? Es la comunicación no verbal, lenguaje corporal, expresión facial. Todo parte de una comunicación eficaz. Una parte esencial de la comunicación eficaz es el contacto visual. Cuando recién empecé a predicar, leía mi manuscrito así, y a veces miraba arriba, como una gallina. Pero en realidad estaba viendo mis notas en lugar de mirar a la gente. Si usted va a comunicar con poder, necesita tener contacto visual con la gente a la que le está hablando. Entonces tengo una pregunta para usted. ¿Cuánto tiempo debe mirar a cada persona? Si yo digo el contacto visual es muy importante, tenemos que asegurarnos de mirar a la gente. Usted dirá, es mucho movimiento, me siento mareado. Pero si siempre miro solo a una persona mientras hablo y a nadie más, la gente dirá, ¿por qué solo le está hablando a ella? La clave para una comunicación eficaz es mirar el tiempo suficiente para conectarse con alguien. Dios te ama. No importa lo que hayas hecho. Él quiere perdonarte, incluso hoy. ¿Ven? Estoy mirando diferentes partes del salón, viendo a diferentes personas, porque quiero conectarme con las personas en diferentes partes de la congregación. Mire el tiempo suficiente para establecer contacto, especialmente cuando esté contando una historia o esté haciendo su llamado final. Si está diciendo, hoy quiero decirles que Dios los ama y Él le está hablando a su corazón en este momento, usted dirá, deje de leer y mire a la gente. Él les está hablando en este momento. El contacto visual es vitalmente importante, es una parte esencial de una comunicación no verbal eficaz. Pero mi expresión facial también es importante. ¿Alguna vez ha visto a alguien cuyo rostro está como congelado? ¿Y si están felices o tristes o asustados? Su cara siempre se ve igual. Quiero decirles que la gente tratará de escuchar sus palabras, pero las palabras solo son el 7%. Tal vez si su cara está congelada y tiene buena interpretación oral, eso ayudará, pero creo que si realmente está pensando en cómo comunicarse, su cara se unirá en la comunicación. Debería ser natural, no trate de ser otra persona, sea usted mismo, pero deje que su expresión facial refleje lo que está diciendo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿cómo debería verse mi cara? Usted dirá, bueno, son buenas noticias, así que sonría y diga, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si le estoy diciendo a la gente,
Satanás quiere destruirte. No voy a decir, Satanás quiere destruirte. Sería una contradicción. La gente dirá, no entiendo lo que está diciendo. ¿Por qué me está sonriendo? Y con seguridad no quiero mi cara congelada. Satanás quiere destruirte, no. Querré reflejar la angustia y el dolor de eso. Dios quiere salvarte. Satanás quiere destruirte. La palabra clave es variedad. La cara no siempre se ve igual, pero refleja el mensaje que estamos compartiendo y lo mismo hace el cuerpo. Contacto visual, importante; expresión facial, importante; gestos, vitalmente importante. Cuando recién aprendí a predicar, nadie me habló de los gestos de mi cuerpo. Se concentraban demasiado en la palabra. Pero la palabra solo es una pequeña parte, es importante. Debemos proclamar la verdadera palabra de Dios, pero cómo la comunicamos también es vitalmente importante. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes ahora puede llevar su predicación a un nuevo nivel de eficacia. Voy a compartir con ustedes cómo usar los gestos de una forma que impacte a sus oyentes y aumente el impacto de su predicación. Quiero que piense en sus gestos en un plano horizontal y en un plano vertical. En el plano horizontal, los gestos al medio son directos y personales. Jesús quiere que sea salvo. No digo Jesús quiere que sea salvo, no, aquí en el medio. Estoy hablándole directamente a usted. En la periferia, general o indirecto. Hay problemas en todo el mundo, pero usted también está enfrentando retos. Yo no digo, hay problemas en todo el mundo, pero usted también está enfrentando retos. Llamado, directo, indirecto. Este es el plano horizontal. Con cualquier gesto que esté haciendo, recuerde, directo, indirecto. Estoy hablando de que usted está luchando en este momento. Aquí no estoy aquí. Hay gente luchando en todos lados, pero usted está luchando, ¿lo ve? Directo y personal. El plano horizontal, directo, indirecto. Pero también quiero recordar el plano vertical. Está dividido en 3 partes. Ideas elevadas y nobles, el cielo, Dios, salvación, esperanza, están aquí arriba. La parte del medio, la vida diaria. Por eso cuando dije, hay problemas en todo el mundo, pero usted también tiene problemas. No solo estoy en el medio del plano horizontal directo, sino también en el medio del plano vertical, la vida diaria. Elevado, noble, el cielo, cosas buenas. Vida diaria. ¿Qué hay aquí en la parte de abajo? Pecado, muerte, destrucción. Satanás. Usted dirá, Satanás es el príncipe del aire, pero él no es santo y noble. Él es oscuro, está con la muerte y la destrucción. Entonces, los gestos relacionados con Satanás estarán aquí abajo. El horizontal y el vertical. Ahora quiero que usted practique conmigo. Entonces, si digo, Satanás quiere arrastrarlo a la destrucción, no voy a usar un gesto neutral. ¿Qué voy a hacer? A veces la gente siempre usa el mismo gesto cuando están predicando. Jesús te ama, Satanás te odia, es hora de ser bautizado. Y siempre utilizan el mismo gesto todo el tiempo. Es muy confuso para las personas. Entonces, ¿qué gesto usaré? Déjenme darle unos cuantos ejemplos. Satanás quiere arrastrarlo a la destrucción. ¿Cómo se vería eso? Solo piense en los planos horizontal y vertical. Satanás, ¿qué es Satanás? Usted dirá, bueno, él está con la muerte y el pecado. Entonces Satanás quiere arrastrarlo abajo. ¿Cómo se vería eso? Usted dirá, bueno, tal vez empiezo aquí porque es directo y de la vida diaria, él quiere arrastrarlo abajo a la destrucción. Este gesto, arrastrarlo abajo a la destrucción. Si estoy diciendo, Jesús puede romper las cadenas que te atan, no voy a decir Jesús puede, no es el mismo gesto, ¿verdad? Querré pensar, ¿cómo digo eso? ¿Dónde está Jesús? Bueno, Jesús es bueno y santo. Entonces Jesús
puede romper las cadenas. ¿Cómo diría romper las cadenas? Tal vez así. Jesús puede romper las cadenas que te atan. Yo no sé cómo haría usted el gesto, pero no es el mismo de Satanás. Te puede arrastrar abajo y ciertamente no usará este dedo todo el tiempo para el mismo gesto. No, estoy pensando cómo lo comunicaría mi cuerpo. ¿Qué pasa si digo, Jesús estará contigo donde quiera que vayas? No, Jesús estará con... No, son buenas noticias. ¿Y dónde está Jesús? Usted dirá, Él está alto y sublime. Jesús estará contigo. ¿Lo ven? Directo, vida diaria. Jesús estará contigo. ¿Cómo diré donde quiera que vayas? Correcto, donde quiera que vayas. Jesús estará contigo donde quiera que vayas. De pronto me doy cuenta de que puedo ser libre de comunicarme en un nuevo nivel de eficacia, porque no estoy pensando solo en las palabras. E incluso, ¿cómo digo las palabras? Aun cuando eso es muy importante, el tono, el volumen, la velocidad del discurso y la pausa. Pero ahora, ¿qué está pasando con mi cuerpo, mis ojos y mi cara? Y mi lenguaje corporal. ¿Cómo comunicar la palabra con poder? Tomemos un ejemplo, y aquí usted puede ser nuestro maestro. Salmo 137. Un hermoso salmo de David. Tiene una maravillosa imagen de Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Salmo 137. Y veamos qué es lo que podemos aprender. Disculpen, Salmo 139, Salmo 139. Y aquí solo voy a ver los versículos 7 al 10. ¿Bien? Y tal vez solo deba leerlo para nosotros primero y después pensaremos en cómo interpretarlo. Lectura del versículo 7 del Salmo 139. Y trataré de usar la interpretación oral, pero sin gestos todavía. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Quiero sonreír, porque son buenas noticias. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ustedes dirán, Derek, bueno, eso fue mucho mejor que a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia. Si subiere, al menos hubo algo de una buena interpretación oral, pero ahora pensaremos en la comunicación no verbal. Entonces, ustedes sean el maestro ahora. Es una buena noticia que Dios esté con nosotros donde quiera que vayamos. Ustedes dirán, Derek, es una noticia realmente buena, así que sonríe mientras cuentas. Este hermoso pasaje de Salmo 139 es una buena noticia, así que mi rostro debe reflejar eso. Empecemos con, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Qué puedo hacer ahí? No solo usar un dedo o el puño. ¿A dónde me iré? ¿Dónde está Dios? Usted dirá, Él está alto y sublime, entonces voy a hablar con Él. ¿A dónde me iré? De tu espíritu. Feliz, agradezco que Él esté conmigo. ¿Cuál es la siguiente frase? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Cuál sería el gesto? Dije, ¿a dónde me iré? Tal vez huir. ¿Qué sugeriría usted? Hay una variedad de gestos. Bien, dirá usted tal vez, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Pero siguen siendo buenas noticias porque yo no quiero huir, pero ¿a dónde podría huir? La siguiente frase. Si subiere a los cielos. Usted dirá, bueno, voy a levantar mis manos, voy a decir, si subiere a los cielos y estoy mirando a Dios porque Él está alto y es sublime. Es una buena noticia, estoy sonriendo. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Pero ahora, ¿y si en el Seol hiciere mi estrado? ¿Dónde está la tumba? No digo simplemente, si subiere a los cielos, allí estás tú. ¿Y si en el Seol hiciere? No, usted dirá, no, Derek, Seol está aquí abajo. Si en el Seol hiciere mi estrado, ¿y tú allá? Si tomare las alas del alba, ¿cómo haría eso? Y habitaré en el extremo del mar. Usted dirá,
Bueno, tal vez puedo, no sé, no quiero verme gracioso, porque así la gente se distraerá, ¿verdad? No, pero tampoco quiero quedarme así o así o así. Si tomare las alas del alba, yo no sé cuáles serían sus gestos, pero piense que su cuerpo es tan bueno como la interpretación oral de las palabras. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Ven cuánto poder se está comunicando? No solo a través de la palabra, sino a través de cómo digo las palabras y de lo que está pasando con mi cuerpo. Máximo impacto. Cuando pienso en la predicación eficaz, también puedo usar ayudas visuales. Una poderosa ayuda visual es la Biblia. Sé que ustedes pueden leer la Biblia en su iPod o en su teléfono, pero hay un símbolo aquí, la palabra de Dios. Entonces puedo usar eso como un símbolo y decir, la palabra de Dios los guiará en la verdad. El Espíritu de Dios los ayudará a entender su palabra. Puedo usar eso como una ayuda visual. Si estoy hablando de la cosecha, puedo sostener un ramo de espigas y decir, la cosecha es grandiosa. Y ahí hay un ejemplo. Jesús hizo esto. Jesús en una ocasión tomó a un niño como ejemplo y dijo, ustedes deben ser como un niño pequeño si quieren entrar al reino de los cielos. Entonces, Jesús usó ayudas visuales y Jesús predicó la palabra de Dios con poder y eso es lo que Él quiere que usted haga. Usted preparó un sermón poderoso. Ahora que Dios lo ayude a pensar en cómo realizar la interpretación oral y los gestos que usará para que predique la palabra de Dios con poder. ¡Qué privilegio es tener esta palabra de Dios claramente revelada en Jesús! Él comparte su palabra con nosotros a través de la lectura diaria de las Escrituras y la oración y nos da un mensaje que compartir. Y hermano, hermana, sean un pastor, un anciano o una persona joven preparando su primer sermón, Dios quiere que prediquen esa palabra con poder, ungidos por su Espíritu. Hemos aprendido 12 pasos para la preparación de un poderoso sermón bíblico. Y hemos aprendido la eficacia, la importancia de una predicación eficaz del sermón. Pero finalmente, es un trabajo sobrenatural. Por favor, oren conmigo. Oremos por esa bendición en este momento. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu llamado para compartir tu palabra con poder. Por favor, que caigan tus bendiciones sobre nosotros y que cuando prediquemos con poder, que se transformen vidas, que no tardemos en darte a ti todas las alabanzas y todo el honor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.